Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a todos, qué rico volver a vernos en este espacio de en vivos. Ya son las 7:01 de la noche. Bienvenidos a todos los que se están uniendo hasta ahora. Quiero saber si me escuchan bien. Quiero saber de qué parte nos están viendo, desde qué ciudades, desde qué países. Bienvenidos. Listo, voy a estar leyéndolos por acá. Todo está muy bien hasta el momento, ¿verdad? Qué rico saludarlos. Yo soy Juliana Sanabria de CENI. Este es un espacio que hemos creado para todos ustedes. Este espacio se llama Salud y Conciencia, Reflexiones con Iris. Gracias. Ahí es Sebastián, que nos saluda desde Bogotá. Se escucha perfecto, muy bien, gracias. Hoy vamos a tener una conversación maravillosa y enriquecedora para todas ustedes con la doctora Iris Luna. Hablaremos de temas importantes, temas que como mujeres pues deberíamos tener conocimiento y claridad para así entender cómo funciona nuestro cuerpo. Bueno, ya esperamos unos minuticos. Nos saluda por acá desde Ecuador. Hola Ruti, ¿cómo estás? Bienvenidas a todas las que se están conectando. Diana Torres desde Bogotá. Un saludo muy especial para ti. Bueno, qué rico. Ya creo que vamos a dar paso a la doctora Iris. ¿Cómo estás? Bienvenida. Qué rico tenerte. Hola a ti, hola a todos. Muchísimas gracias por acudir a esta cita con la salud mental, porque de eso se trata, ¿no? Y precisamente, Juliana, quería comentarte y a todos los que nos están viendo que este tema lo he venido explorando desde hace bastante tiempo porque coincidencialmente muchas de mis pacientes han empezado a preguntarme acerca de algunos cambios, ¿no? Y una de ellas me dijo curiosamente, oye Iris, yo creo que estoy entrando en la dimensión desconocida. Oye, y ese título me encantó. Porque yo le decía, Sí. pero ¿por qué la dimensión desconocida? Me dijo, no, hasta hace un tiempo mis menstruaciones eran regulares, no se me demoraban, no tenía mucho sangrado y después poquito sangrado, esto está absolutamente alborotado, mi cuerpo, empecé a notar que de pronto me empiezo a inflar, retengo líquidos, los ojos se me inflaman, se me secan y todo esto me llega y entro con una especie de dimensión desconocida, pero no estoy preparada para esto. Y uno dice, ¿esto qué tiene que ver con la salud mental? Fíjense que mucho, porque nosotros tenemos una concepción de nuestro cuerpo, una concepción de nuestra salud, y cuando empezamos a notar irritabilidad, malestar, calores, fogajes, sudoración en el lugar y en el momento en que uno no pensaría que ocurren, entonces empezamos a sentirnos tremendamente confundidas, asustadas y no sabemos qué es lo que está pasando. Pero es que Sí, aquí hay un así es. problema, Juri. El problema que yo he visto es que no hemos tenido la oportunidad de entrar antes a esa dimensión desconocida, reconocer qué es lo que viene pasando y sobre todo prepararnos de la mejor manera para esto, ¿no? Así es que la palabra perimenopausia a muchas nos causa curiosidad, algunas no saben qué significa, pero la idea es que hoy salgamos con mucha información, que hablemos, que de verdad nos enteremos de muchas cosas que de pronto son tabú para muchas. Entonces, me gustaría empezar haciéndole una pregunta a todas las personas que nos están viendo en este momento y es, ustedes han visto que las redes sociales han estado llenos de filtros. Ustedes han probado el filtro de la vejez, lo conocen, lo han visto. Quería preguntarles qué experiencia han tenido. De pronto les causó gracia, les asustó o prefieren no usar este tipo de filtros porque le temen quizás a la vejez. Yo quiero contarles mi experiencia. A mí me dio curiosidad
sentí como miedo de pronto de llegar a esta etapa o de no estar preparada para ella y quisiera iniciar de pronto con esa pregunta, Iris. ¿Estamos preparadas para la perimenopausia? Pues mira que yo creo que no estamos tan preparadas por una razón. Estamos en una cultura donde se privilegia la belleza y la juventud. Sí, total. Entonces, evitamos a toda costa hablar de la muerte, hablar del envejecimiento, hablar de la enfermedad, hablar de la limitación y hablar, por ejemplo, de la demencia. Son temas que cuando estamos jóvenes probablemente no los tratamos, a no ser que tengamos un familiar que esté conviviendo con, pues, con este tipo de problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bombardeados de qué? La belleza es salud. Tu cuerpo sano irradia belleza. Tienes que hacer todo para ser bella. Cosas tan dolorosas he escuchado cosas que son absolutamente absurdas, ¿no? Para presumir hay que sufrir, por ejemplo. Entonces, ¿eso sí que implica? Que desde que estamos muy jóvenes hay cierta violencia estética donde nos están predeterminando a estar metidas en un cuerpo que sea un cuerpo normativo. ¿Qué quiere decir? Con unas medidas específicas, con ciertas características y si nos damos cuenta, durante mucho tiempo las mujeres estamos muy estresadas por tener esa talla para meternos en ese pantalón o por tener esa piel jugosa, como le dicen ahora, por Sí. las famosas rutinas de belleza. ¿Por qué? Porque eso es lo que de pronto nos hace sentir unidas a un clan, a un grupo privilegiado, ¿verdad? Y si no estamos allí, pues obviamente nos vamos a sentir muy mal. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de temas como la perimenopausia si lo que estamos evitando es envejecer? Las cremas que dicen, crema anti-envejecimiento, cremas anti-edad, etcétera. Entonces, obviamente es muy difícil que no hay una cultura en donde las personas desde jóvenes hablen de este tema, porque a sus mismas madres se están mirándolas peleando con el gordito de la cintura o con la arruguita que le sale, etcétera, etcétera. Entonces se hace una negación de esta etapa. Y cuando negamos algo, uno cree que no existe, pero va pasando el tiempo y de pronto, ¡pum!, entramos en la dimensión desconocida y resulta que no tenemos ni idea de qué está pasando con nosotros. Sí, totalmente, porque mira, doctora, yo creo que con el tiempo nosotras vamos cambiando y no solamente hablo de la parte física, cambiamos en pensamientos, en sabiduría, los problemas son diferentes, los desafíos que enfrentamos son diferentes. Entonces, si nos negamos a cambiar, ¿qué puede pasar? Pues mira, si nos negamos a cambiar pueden ocurrir muchas cosas. Nos quedamos en una inmadurez, nos quedamos como una tierra de Peter Pan, como pensando que no hay que evolucionar y que este es el estado permanente y además la impermanencia es lo que reina, es decir, nada es igual. Hoy somos unas personas y dentro de unas semanas seremos otras personas, porque todas las células de nuestro cuerpo se van renovando. Entonces, obviamente, el cambio es inevitable, pero asumir los cambios con madurez, con inteligencia y sobre todo con conocimiento nos hace más fuertes, nos empodera, nos genera posibilidades de sacar el mejor partido de cada uno de los momentos y de las edades. Y si hablamos específicamente de la mujer, nosotras somos como las estaciones, somos como la naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos una cantidad de ciclos y esos ciclos son generadores de vida, precisamente. O sea, estamos en una etapa de la pubertad, nacemos al deseo sexual, nacemos a muchas cosas que son muy interesantes, a descubrir la pareja, a conocer otras cosas. Llega la etapa donde nos embarazamos, tenemos nuestros hijos, posteriormente viene la crianza y posteriormente dejamos de menstruar, pero fíjate que esa parte no se romantiza tanto.
de eso no se habla, de Sí, eso no se habla. nosotros, Incluso, mira, cuando una mujer termina un embarazo y nace su bebé, no muestran a esa mujer naturalmente cansada, con ojeras, con la pancita, sino que las noticias es, fulana de tal, la tal actriz o tal modelo, lleva 15 días después del parto y tiene un cuerpo perfecto, como si eso fuera un valor. Entonces, he ahí el problema, ¿verdad? sí, y es que en nosotras las mujeres se marca un poquito más como cada etapa y se nota la adolescencia, la del embarazo más fuerte que en los hombres, ¿no? Y me gustaría insistir en el tema de qué herramientas puedo aplicar para evitar sentirme avergonzada de mi cuerpo. Y no hablo solamente de la parte física, porque es importante. Nosotros lo publicábamos esta semana en el perfil y es la importancia de ver el cuerpo como un templo y sentirnos cómodas en él. Entonces, por eso, ¿qué herramientas puedo aplicar para no avergonzarme de mi cuerpo en esta edad? Bueno, lo que pasa es que aquí tendríamos que mirar cuál es tu historia con el cuerpo. ¿Cuál es la imagen corporal que has construido a través de los años? ¿Cuáles han sido las influencias que desde niña has tenido? ¿Cuáles son los valores o los antivalores con los que te has formado? Si, por ejemplo, tú has aprendido que lo más importante es la parte estética y que no eres sino un cuerpo con unas características sensuales y unas medidas específicas, obviamente vas a tener una relación complicada con el cuerpo, porque no nos vamos a decir mentiras. Todos en el mundo tenemos algún grado de insatisfacción con alguna parte de nuestro cuerpo. Claro, Y esto no quiere decir que no lo aceptemos incondicionalmente. El hecho de saber que de pronto no me gusta mucho mi perímetro abdominal o la forma de mis muslos, no quiere decir de que esto no sea válido, que yo sea un pedazo de muslo o un pedazo de abdomen, ¿verdad? Entonces, esta pregunta es muy interesante, pero es muy compleja porque no la podemos ver reflejada solamente en la etapa de la perimenopausia. Si tú tienes una buena relación con tu cuerpo desde que eres joven, o sea, ¿qué quiere decir cuando yo digo mi cuerpo es mi templo y estoy cómoda en él? Quiere decir que tengo un amor propio, quiere decir que me acepto incondicionalmente, quiere decir que mi cuerpo además es una herramienta que me permite aprender, crecer, caminar, conocer, disfrutar. Pero si yo me encajono solamente en una sola área y es la parte externa, la parte estética, me estoy perdiendo de todos estos otros elementos por los que yo debo agradecer. Entonces, lo primero que yo diría para poder llegar a esta etapa con una mejor imagen corporal sería empezar a construirla desde que estoy pequeña, o sea, que mi familia cumple un papel fundamental, no sí. hablando de mi cuerpo, no obligándome a hacer dietas, no criticándome por mi postura, sino mostrándome que ese cuerpo me va a servir para volar y trascender, para volverme sabia. ¿Tú te alcanzas a imaginar cuánto tiempo puede pasar una mujer que vive presa del peso corporal o presa de una cintura chiquitica? ¿Cuántas horas al día le dedica al estarse mirando al espejo y todo lo demás? ¿Cuánto sufrimiento? Entonces yo creo que aquí esto es un tema muy amplio, pero entonces, otra cosa que nos ayudaría a llegar bien de pronto a la etapa de la perimenopausia, que es bueno que la definamos, ¿no? Antes, Claro, claro, sí. la perimenopausia, yo le diría que es un estado de transición. Me gusta más decir que es un estado de transición, porque es que la palabra menopausia ha sido muy maltratada, ha sido estigmatizada. Sí, A total. una persona la insultan diciéndole vieja menopáusica. Yo he escuchado eso, Sí, sí, lo he yo también. escuchado. Como vieja menopáusica, como usted ya no, usted es invisible, usted ya ni hable, usted Total. no cuenta. Horrible, sí. Desgraciadamente, la palabra menopausia es asociada, es, usted fue, ya no es, o sea, fue, lo que usted fue, ya no figura, ya usted no. Entonces, aquí viene la angustia y el dolor tan grande de la mujer por seguir siendo.
Entonces me aplico todas las cremas más costosas, hago las rutinas más brutales, intento coquetear y me consigo un colágeno de 15 a 18 años para sentirme joven, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero por ahí no va la cosa. Entonces, ¿qué es la perimenopausia? La perimenopausia es la etapa previa a la menopausia. ¿Y qué es la menopausia? Pausa significa paró, es decir, se terminó mi periodo fértil, dejé de menstruar y llevo un año sin menstruar. Esa es la menopausia. Lo que viene antes, ¿sí? Que es la perimenopausia, es esa etapa que aparece en mujeres entre los 41, 42 años, hasta los 52, 53, que ocurre ese CS durante un año de la menstruación. Pero esto no viene solo. La perimenopausia es un tema muy, pero muy interesante porque uno diría, a todas las personas les dan síntomas, pues fíjate que a una gran mayoría, estamos hablando de un 75 o un 80% de mujeres, sienten como ese vendaval y sienten que entran en esa dimensión desconocida. Y lo peor que como no estaban preparadas, entonces se sienten aturdidas y muy asustadas. ¿Y qué pasa? De esas 80, de esas 75-80%, el 30% de esas mujeres presenta síntomas más severos. ¿Qué quiere decir? Irritabilidad, pueden presentar depresión, pueden presentar enfermedades cardiovasculares, pueden presentar una alteración muy marcada de su composición corporal y ellas están asistiendo un cambio en su piel, un cambio en su cabello, sensación de cansancio, y eso estamos hablando de la parte corporal. Es decir, en la perimenopausia, como hay, es una etapa de transición, en esa etapa de transición, ¿qué ocurre? Básicamente se bajan las hormonas femeninas, los estrógenos y los progestágenos. Y cuando se bajan esos estrógenos y esos progestágenos, hay cambios en todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Porque fíjate, qué curioso, fíjense ustedes, es muy curioso. Nosotros pensamos los estrógenos, eso tiene la hormona femenina que nos da la piel bonita y eso. No, eso tiene una cantidad de funciones, la cosa más brutal. Imagínense que ayuda al metabolismo. Cuando tú tienes los estrógenos funcionando adecuadamente, tienes un metabolismo basal adecuado. Ayuda a la gluconeogénesis, que tiene que ver con la aparición, por ejemplo, de cómo se distribuye, cómo saca el hígado de los alimentos, cómo saca ese azúcar y la tiene allí. Esa parte es muy importante. Ahora, también tiene un papel importantísimo en nuestro funcionamiento cerebral. Por eso tú te has dado cuenta que cuando hay una depresión postparto, que se han bajado las hormonas, muchas mujeres se deprimen. Entonces, Total. estos cambios de hormonas, al bajarse esos estrógenos, pero se producen problemas cognitivos, se producen problemas en el estado de ánimo, se producen problemas metabólicos, la mujer tiene más riesgo de presentar infarto, tiene más riesgo de presentar problemas del colesterol, hacer síndrome metabólico, una distribución grasa que se asustan porque dicen, Dios mío, ¿qué me pasó? Mi cuerpo cambió. Una paciente me hacía reír, era muy graciosa porque me decía, ay doctora, yo tenía una cola tan linda, pero la Ajá. cola se me fue para la barriga y me quedé sin cola. O sea, hubo un cambio en la distribución de la grasa y esa grasa es metabólicamente activa. Entonces, estas mujeres, por eso es tan importante hablar de esto, porque la Total. baja de estas hormonas puede provocar una cantidad de síntomas. Y bueno, hay un tema que es tabú, ¿no? Pero lo voy a tocar porque es muy importante y a las Sí. mujeres nos compete. Y es el tema de la vida sexual. Es tenaz porque en alguna ocasión llega una paciente y me dice, no, yo el negocio lo cerré. Yo le digo, ¿cómo así que el negocio lo cerré? No, es que a mí ya no me dan ganas de tener relaciones sexuales con mi esposo. Y mi esposo está muy aburrido y eso tenemos que solucionarlo de alguna manera. Entonces le decía yo, ¿pero qué ha pasado en tu vida? Pues de eso no se habla, pero es que definitivamente, primero me da pereza, porque cuando yo tengo relaciones sexuales, siento ardor, siento dolor, es como si me quemaran, como si sintiera un papel de lija cuando tenemos la relación sexual. Y yo, ¿cómo le voy a decir eso a él? Entonces esto a mí me molesta y empiezo yo a evitar las relaciones sexuales, porque mi vagina está muy seca. Entonces yo le decía, no solo tu vagina,
tus ojos también se ponen secos, las mucosas también se ponen secas porque hay ciertos cambios que están dados por estas alteraciones hormonales. Y si esto no se habla, chicos, chicas, toda la gente que está aquí conmigo, pues muchos matrimonios que son maravillosos, que les ha ido muy bien, pueden quedarse sin ese componente erótico tan importante, ¿no? Entonces, de eso hay que hablar con el médico. No se trata de que, no, es que a mí ya me pasó la edad fértil. No, señoras. Resulta y pasa que esto es una transición y cuando yo acudo de manera responsable a mis chequeos médicos y yo le comento a mi endocrinólogo o a mi ginecólogo que me está pasando esto, él hará unas analíticas, revisará muy bien cuáles mis estados hormonales, metabólicos y me dará las ayudas convenientes. En algunos casos se utiliza, por ejemplo, dosis muy bajas de testosterona para aumentar el deseo sexual en la mujer, pero cada mujer es diferente. Pero hay cosas que son muy incómodas. Fíjate, por ejemplo, que uno que se iba a imaginar a los 15, 16 años que había que pasar de las toallas sanitarias, de los tampones o de las copas, a pasar a las toallas Tena para la incontinencia urinaria, por Dios. O sea, que nunca vamos a dejar la toallita. Entonces, Sí, también la incontinencia urinaria, también se caen los tejidos de la pelvis, entonces es muy importante entrenar esos músculos, hacer ejercicios sobre eso, pero si no conocemos, nos perdemos de la posibilidad de prevenir todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces creo total. que esto es importante, no solo porque nuestro cuerpo puede llegar a sufrir y tener, como les digo, un síndrome metabólico, que se nos aumente la glucosa, se nos aumenta la resistencia a la insulina, que nuestro cuerpo cambie y que tengamos demasiado estrés. Y hablando de eso, les cuento que hay un fenómeno que me está preocupando, porque en cuanto a mi labor como psiquiatra, yo tengo que estar enterada de todo esto, esto es holístico, yo no puedo solamente dedicarme a pensar, estás triste, hace cuánto estás irritable, entonces te voy a dar una pastillita. No, es más complejo que eso, porque en este momento es que se sabe que existe una cosa que se llama psiquiatría de enlace, que es muy bonita, que están los ginecólogos y los endocrinólogos y los psiquiatras por el otro lado. Y hacemos un trabajo conjunto, en algunos casos con el tratamiento de reemplazo hormonal, la mujer mejora su estado de ánimo, pero en algunas ocasiones no lo mejora, sobre todo si esa persona ha tenido antecedentes de depresión antes. Entonces acuden donde el psiquiatra y nosotros, si hacemos un diagnóstico de depresión mayor, le ayudaríamos con psicoterapia y a veces con medicamento. Entonces, fíjate que esto es un poco complejo, ¿no? Pero no deja de ser muy interesante porque el riesgo a que haya depresión o haya ansiedad en esta etapa se eleva muchísimo. Entonces tenemos también que estar enterados de eso y no quiere decir que es que la vida se me acabó. Quiere decir que estoy metida dentro de una licuadora y que en algún momento esto se va a transformar y que yo voy a poder tener otro tipo de oportunidades y mi cuerpo ya se va a regular. Así es muy valiosa. No la interrumpí porque de verdad que cada palabra es muy valiosa y es muy necesario escuchar todo esto sin importar la edad. Yo creo que estamos en la edad correcta para poder tomar medidas necesarias. Aprovecho para saludar a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Gracias. Me gustaría saber desde qué parte nos escriben. Recuerden que este es nuestro nuevo espacio de en vivos. Lo hemos titulado Salud y Conciencia, Reflexiones con Iris. Vamos a tener muchos invitados, así que los invito a que estén muy conectados a nuestras redes sociales. Y haciendo toda esta investigación, doctora, yo me leí en muchos comentarios, busqué en videos de YouTube y sobre este tema vi comentarios como los siguientes. Me siento tan joven, pero es que me veo tan vieja. Otro de los que leí fue, es injusto que me haya llegado la vejez. También, ¿qué voy a hacer para para no parecer de la edad que tengo? Y otro diciéndole a otra persona, ella está vieja porque no se cuidó con las cremas necesarias. Hablando de todo esto, ¿habrá que prepararse? Bueno, pero yo no creo que el tema se trate de cremas, ¿no? Ni el tema se trate de parecer antes que ser.
Yo creo que tenemos que ser antes que parecer. Y yo pienso que uno de los signos de madurez, pero de madurez real, y estamos hablando de sabiduría, es el autoconocimiento, la autoaceptación en cada una de nuestras etapas y el respeto a nuestro cuerpo y el cuidado de nuestro cuerpo. Aquí, por ejemplo, lo que tú mencionaste, que tenemos que cuidarnos, pues yo diría que lo primero que podemos hacer para cuidarnos es tener información. Creo que es tener la información correcta. Saber que la perimenopausia es un estado transitorio, como todo en la vida, ¿cierto? Que tenemos unos cambios a nivel reproductivo, ya no seremos más madres, a no ser que nos sometamos a un tratamiento de fertilidad, pues ayudada y todo lo demás. También tenemos que saber que van a haber cambios hormonales y que esos cambios a su vez van a afectar nuestro cerebro, van a modificar muchas cosas a nivel de nuestro metabolismo, van a modificar nuestro hueso, van a alterar nuestro hueso, ojo, nuestro músculo nos puede dar sarcopenia, van a generar una distribución de grasa en nuestro cuerpo diferente, una distribución corporal diferente. Y es importante el conocer, porque el conocer nos hará tomar las medidas desde temprana edad. ¿Yo a qué me refiero? Cuando yo hablo de autocuidado, no estoy hablando de hacer rutinas de belleza desde que tengo 7 años, que ese es un tema interesante. El otro día vi una propaganda de Sephora donde una niña que tiene 6 años está haciéndose el skincare y yo digo, por Dios, uno a los 6 años debería estar jugando, corriendo, explorando y aprendiendo que haciéndose un skincare. Yo no me alcanzo a imaginar qué irá a pasar con esa niña cuando crezca. Además, chicos, chicas, la gente que está joven, piensen que esto va a llegar. Fíjense, 1.200 millones de mujeres tendrán la menopausia para el año 2030. O sea, es una población grande. ¿Y por qué? Mucho. Porque tenemos una gran esperanza de vida. Entonces hay que mandar al carajo esa cantidad de mitos, esa cantidad de estigma frente a la perimenopausia a este momento del climaterio. ¿Por qué razón? Porque es esta etapa diferente que se le abre a la mujer, donde no tiene que preocuparse si me quedo embarazada o no me quedo embarazada, si digo o no digo, si hago o no hago, sino que puedo ser yo misma. Y la idea es que seas tú misma desde que eres muy joven. ¿Ves? Este es el punto. Y uno diría, ¿cómo me cuido? Primero, recibiendo la información y aceptando esa información. No negándome a la información, no cambiando de canal y decir, no, esto no me toca a mí. Porque entonces cuando le toque, ya van a haber cosas que están mal fundamentadas. Yo te voy a explicar, yo te voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendas cómo se puede cuidar a una mujer. Si una mujer desde que está joven aprende a manejar el estrés, aprende a priorizar en las cosas, obviamente no tendrá el estrés de alguna manera afecta impresionantemente nuestros ciclos menstruales. Y va a ser que durante todo nuestro periodo fértil tengamos dificultades. El estrés es un marcador muy complejo. De hecho, las mujeres ejecutivas y personas que tienen un estrés muy alto pueden llegar a la menopausia precoz, o sea, llegar a una menopausia a los 35, 36, 37 años. Aunque también sabemos que hay factores genéticos. Entonces, si yo aprendo a manejar el estrés desde el primer momento, si yo aprendo a meditar, si yo aprendo a entrar en contacto conmigo misma de una manera respetuosa, eso va a ser un factor protector. Otra cosa muy importante, si soy una persona que jamás hago deporte, jamás me muevo, me la paso todo el día con el mando o con el scrolleando, mirando la vida de los demás, envidiándola, peleando conmigo misma por no tener el cuerpo de la otra. ¿Esto a qué me lleva? Esto me lleva a que yo no me enfoco en mí misma, en mi propio cuidado. Entonces, yo no estoy hablando que hagas ejercicio para verte linda, fea o como sea, sino que hagas ejercicio porque el ejercicio trae una cantidad de beneficios a tu mente, a tu cuerpo, porque te ayuda a estar más ágil, etcétera. Entonces, no es lo mismo que una persona maneje bien el estrés, maneje bien las emociones, sepa reconocerlas, que sea asertivo y sepa decir las cosas bien como las tiene que decir, que no se deje intimidar por los cánones de belleza.
eso le importe un carajo y que ella descubra su propia belleza y la invente cada día. Que por otra parte haga ejercicio para sentirse bien, para sentirse saludable, para disfrutar del ejercicio. Que se alimente bien, por ejemplo, cuando hablo de alimentarse bien, estoy hablando que tengas una buena relación con la comida desde siempre. Tú te imaginas, te doy un ejemplo claro, tú te imaginas. ¿Y qué ocurre? Ojo, me están llegando muchas pacientes. Una mujer que llega a los 42, 43 años con estos cambios hormonales y todo lo demás. Y me dice, no, yo cuando estaba jovencita tenía cierto problema con la comida. Es decir, le tenía miedo a la comida, toda la vida le he tenido miedo a la comida, terrible el tema de engordarme, yo no me quiero engordar, y resulta que ha bregado, ha hecho ejercicio solamente para mantenerse delgada, toda la vida ha hecho dietas, y llega la perimenopausia y definitivamente se le puso el Michelin en la panza y no puede quitárselo. ¿Qué puede pasar con esa mujer? Pues muchas de esas mujeres desarrollan trastornos de la conducta alimentaria. Wow. ¿Ves? Eso es lo delicado. Entonces, si yo tengo una mala relación con la comida o una mala relación con el ejercicio o una mala relación de pronto conmigo misma, probablemente voy a tener mayores síntomas, voy a estar más sintomáticas. Y hay cosas, tú dijiste algo que es clave y yo quiero que todos ustedes lo recuerden, que no se les olvide. No se trata de aparentar más juventud, se trata de ser nuestra mejor versión en todos los momentos de nuestra vida. Recuerdo un caso de una persona que fue paciente mía, ella es médica, no voy a hablar más de esto, pero ella me decía, es que me estoy envejeciendo y yo necesito sentirme joven, verme joven. Entonces le dije, ¿qué has pensado hacer? Pues yo voy a empezar a hacer CrossFit y nunca había hecho CrossFit en su vida. Y voy a empezar a correr maratones. Pues empezó a hacer CrossFit, a correr maratones y en este momento tiene las rodillas vueltas una porquería. ¿Por qué? Porque empezó a hacer ese ejercicio muy tarde y obviamente ya el músculo, ya las articulaciones, ya los huesos no funcionan de la misma manera. Claro. Entonces, toda esta carreta, ¿dónde va? Simple y sencillamente es, cuídese cada día como si fuera el último día de su vida. Así de sencillo. Cuídese Wow, mucho, sí. cuídese mucho. No espere para mañana tener que, ojo, yo veo tantas niñas tiradas en las playas, como pollos bróster, para un lado, al otro, negras, y después están desesperadas, llegan a los 40, 42 años, donde la dermatóloga, para que con el láser, con los peeling, con los radiofrecuencias, les quiten todo esto y resulta y pasa, mis queridos y queridas, que la piel cuando es agredida por los rayos ultravioleta, pues obviamente va a tener un daño y es un daño estructural que se va a marcar y la persona obviamente, si tú no te has, por ejemplo, si tú no te has sometido a esa ¿qué les iba a decir? Como a ese deseo de verse morenas y bronceadas cada Sí, verano, y sencillamente te pones tu pava, te pones tu bloqueador solar como lo indica, tienes menos riesgo de llegar a esta etapa con un cáncer de piel, con un problema de piel, etcétera. Y no estoy hablando de vanidad, estoy hablando de autocuidado. ¿Sí? Ahora, totalmente. si yo fumo como un vampiro todo el tiempo, después voy a decir, ¿qué va a pasar? Pero ¿por qué mi hermana que no fuma tiene una piel mucho mejor que la mía? Yo no estoy hablando aquí de cremas, estoy hablando de autocuidado, porque a veces arruinamos nuestro cuerpo, porque pensamos que esta etapa de la juventud va a durar eternamente, porque eso es un pensamiento inmaduro. Pero yo quisiera saber qué piensa la gente que está conectada, qué cosas nos preguntan o qué idea se les ocurre frente a Sí, lo por que acá estamos tengo una pregunta de alguien que no escuchó muy bien. ¿En qué momento, en qué edad se entra la perimenopausia? Entonces, si lo puedes recordar, Claro, por favor. esto es muy, muy personal y depende de muchos factores. Un factor es genético.
Por ejemplo, en mi caso, yo puedo decirles, en el caso mío, mi mamá tuvo una menopausia precoz. Mi mamá tuvo una menopausia a los 37, 38 años. Y a mí me dio una menopausia precoz. Yo a los 35 años decía, qué raro, ¿yo por qué estoy sudando? Y estaba dando una conferencia y me salían aquí unas gotitas y yo decía, y tengo calores y no puedo, y me parecía rarísimo, pero ella muy juiciosa iba donde la ginecóloga y me revisó, me dijo, no, es que tú estás entrando en la perimenopausia, mira, tienes estas FSH, LH elevadísimas y los estrógenos están bajando. Entonces yo dije, entonces estoy entrando y ahí siente la dimensión. Entonces, ¿qué les quiero decir? Puede ser temprana, como me pasó a mí, que es precoz. La menopausia precoz tiene sus complicaciones porque empiezas desde mucho antes todos estos síntomas, ¿no es cierto? Pero también puede darse aproximadamente hay gente que la tiene entre los 42 y los 45 años hasta los 52, que es donde más o menos aparece el periodo de la menopausia. O sea, es variable, son más o menos de 8 a 10 años en que diferentes mujeres, en que eso puede fluctuar. Pero como les digo, también depende de otros factores, además del genético como el de mi madre, depende de factores socioculturales. Por ejemplo, si yo estoy metida en una situación donde manejo muchísimo estrés, donde soy violentada, donde tengo traumas, donde tengo mucho sufrimiento, es probable que la menstruación desaparezca antes. Este tema es muy interesante y también tiene que ver con la menarquia. La menarquia es la primera menstruación y esto me está preocupando porque cada vez las niñas están menstruando mucho más temprano. Hay niñas que ya menstruan con 9, 10 añitos, entonces sí, obviamente la menopausia llegará un poco más temprano. A ver, aquí dicen, estoy de acuerdo, yo tengo 50 años, siempre me he cuidado y por el momento me siento muy bien. ¿Sí? Es decir, depende de cómo lleves la vida. Ahora, esto no es para asustarnos. ¿Por qué? No, no, Porque yo no. he pasado gran parte de mi vida en menopausia. Y fíjate que me siento absolutamente activa, feliz y cognitivamente bien. Pero sí, aquí hay ¿qué suplementos son buenos para minimizar el impacto de los síntomas? Más que suplementos, lo más importante es una muy buena valoración por tu ginecóloga y por tu endocrinólogo, que mire exactamente cómo están funcionando esas hormonas, cómo está tu hormona tiroidea, porque a veces también, en esta Muy misma, importante. la hormona tiroidea se altera y según esto, él determinará si se trata de un tratamiento hormonal o no. Esta pregunta de los huesos es buenísima y ahorita te la voy a contestar. Pero resulta que existen ciertos suplementos que los médicos suelen mandar a los pacientes, como sería en el caso de la protección del hueso. Recuerde que cuando bajan los estrógenos empieza a presentarse la osteoporosis, entonces mandan vitamina D en los casos que es necesario, que ellos miran que hay un déficit de vitamina D, o los mismos alimentos ya no tienen la misma cantidad de vitamina D, ¿sí? Y mandan, por ejemplo, calcio, el magnesio, que ayuda a regular muchísimos procesos, ¿no es cierto? Me mandan la vitamina C. Eso depende de cada analítica y de cada paciente. Es muy variable cómo te hayas alimentado, cómo lleves tu vida y todo lo demás. Doctora, yo tengo una pregunta ahí. A mí desde los 25 años me tienen metido en la cabeza de que tengo que tomar colágeno. ¿Es verdad? Bueno, es que fíjate que el colágeno es un tema muy interesante porque el colágeno básicamente no, la gente cree que el colágeno te lo tomas, inmediatamente tu piel se ilumina y tu cara se Sí, estira y te vas a ver maravillosa. No, esto se convierte en aminoácidos y los aminoácidos van a funcionar donde el cuerpo los necesita. O sea, sí, si los total. necesita el hueso, si los necesita la piel, si los necesita el cartílago, entonces no hay una garantía de que si tomas colágeno tendrás una piel perfecta, porque no hay muchos estudios que respalden eso, pero si quieres tomarte el colágeno no pasa nada. Aquí lo importante, mira, lo importante
no es lo que tú, agregues a tu alimentación. Lo importante es que esa alimentación sea equilibrada, porque hay gente que toma colágeno, pero también toma cantidades impresionantes de café, Ok, por ejemplo, y el café podría hacerles daño, ¿verdad? Cuando se toma, si usted está ansioso, si usted está muy acelerado y en la perimenopausia dan palpitaciones, te aceleras y tomas café en exageración, pues obviamente eso no te va a hacer bien. Ahora, hay cosas que mucha gente utiliza, por ejemplo, que son antiinflamatorios, por ejemplo, la cúrcuma, que la usan con mucha frecuencia en su alimentación. Utilizan sí, la chía porque se supone que tiene omega 3 que le puede ser de mucha utilidad. El agregar este tipo de elementos a tu alimentación está bien, pero lo importante no es eso. Lo más importante es tener una comida equilibrada, donde tengas una buena cantidad de grasas de tipo saludable, o sea, monoinsaturadas, poliinsaturadas, estamos hablando aceite de oliva, aceite de aguacate o aceite de aguacate, estamos hablando de una proteína de buena calidad, pero se ha visto, ya hay estudios bien interesantes que muestran que la mujer le conviene las proteínas, todo lo que venga de la tierra, o sea, todo lo de origen vegetal. tubérculos, sí, No solo los tubérculos, cuidado con los tubérculos, porque si te comes solo tubérculos es desequilibrado. O sea, vegetales, ok, vegetal, vegetales, por ejemplo, las leguminosas tienen ok, proteínas, ¿no es cierto? La fibra que tiene, por ejemplo, el arroz integral o la pasta ok. integral, y también todo depende de tus características, porque tú puedes tener alergias o puedes tener intolerancias y todo lo demás. Pero en este momento se recomienda una dieta tipo mediterráneo, con pescados azules, con muchas nueces, con semillas, con leguminosas, con alimentos con mucha fibra y variada, con muchos colores, ¿verdad? Que hagas una Ok. ensalada con muchos colores. No esa alimentación monótona que la gente dice es que yo como todos los días lo mismo, entonces aquí habrá problemas también con otro tema interesantísimo que es la microbiota, que si no hay Ok, variedad, pues nuestra microbiota no va a funcionar bien. Estaba mirando las preguntas, había una pregunta que hablaba acerca de la salud ósea, ¿verdad? sí, Entonces, bueno, uno de los temas, ¿cómo conservar la salud de nuestros huesos en la etapa? Genial esta pregunta, Marilyn, ¿por qué? Porque resulta que efectivamente una de las cosas que nos mandan a las personas cuando estamos en la perimenopausia es una densitometría ósea, es un estudio que nos muestra cómo está la calidad de nuestro hueso. Y sorprendentemente muchas personas que no han hecho mucho ejercicio, que no han tomado la cantidad adecuada de calcio, por ejemplo, personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria, personas con anorexia, que evitan comer alimentos que tengan calcio, este tipo de cosas, van a tener unos huesos muy frágiles y quebradizos. ¿Qué se debe hacer? Hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio se debe hacer? Moverse. Muévete el ejercicio que te guste, pero muévete todos los días o trata de hacerlo casi todos los días, por lo menos de 45 minutos a una hora y haz el deporte que te guste, pero se sabe que, por ejemplo, en las mujeres en perimenopausia, varios estudios lo muestran, el ejercicio de fuerza es muy bueno, porque el ejercicio de fuerza ayuda a que nuestro cuerpo esté muy compensado y ayuda a que estemos muy equilibradas. Entonces, y no estoy hablando que ese ejercicio se haga para bajar de peso, sino se hace para qué, para no perder músculo y no perder hueso. O sea, moverse es una de las cosas más importantes. Consumir calcio, si te hacen la densitometría y si ves que estás baja en calcio, tu médico te mandará vitamina D y te mandará calcio. ¿Y dónde está el calcio? En muchos alimentos, ¿verdad? Hay muchos alimentos, tanto vegetales como animales, de origen animal, que te van a dar ese calcio. Pero aquí el tema es el siguiente, no hay que ensillar sin tener la bestia. Primero,
no entremos en pánico, primero hagámonos revisar. Si tenemos una historia de ser fumadoras y tenemos una historia de ser sedentarias, probablemente tendremos más, y de no asolearnos. Pero esta parte es interesante, porque es que no tienes que quemarte como un pollo bróster para poder recoger la vitamina D. Es en estas zonas, las zonas de la clavícula, en la mañana, 10, 15 minuticos, con que te asolees o te levantas la manga, si te pongas la gorrita y salgas a caminar y te dejas y te asoleas los brazos o las piernas, esto es fuente de vitamina D. Entonces, hay muchas mujeres que también se van para el otro lado, ¿no? Le tienen terror al sol, terror, y nunca se asolean. Entonces, es como ese equilibrio. Pero chicas y chicos, nunca hagan nada sin tener claridad en que ustedes lo necesitan, porque a veces nos estamos automedicando y estamos cometiendo errores. Recuerden que hay algunas vitaminas que son liposolubles, las ADK, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, son liposolubles. ¿Qué pasa? Que se quedan pegadas en nuestra grasa y pueden, en casos dados, llegar a intoxicarnos. La vitamina A estuvo de moda muchísimo tiempo para el manejo del acné, para el manejo de la piel y la belleza de la piel y todo. Y hubo muchos casos donde si no es medicada por una dermatóloga, no, es que la vecina me dijo que esto es buenísimo y que mi piel se pondrá divina, y se ponen a tomar sin ninguna indicación y usted no sabe si usted tiene, por ejemplo, un hígado graso. Y si usted toma esa vaina, ¿qué le va a pasar? Se va a complicar y se va a enfermar. Entonces, ¿qué diría yo? Sean muy autoobsérvense mucho. Y cuando digo autoobsérvense es cómo responden ustedes ante los diferentes alimentos. Coman una alimentación equilibrada y variada, que tenga más predominio de vegetales que de animales. Aquí hay un tema importantísimo. A veces hay personas que tienen trastornos de la conducta alimentaria y dicen, doctora, es que yo soy vegana. Y uno dice, ¿pero por qué eres vegana? Porque es que eso es lo más saludable. ¿Y tú qué comes? Lechuga, como tomate, manzana. Entonces, ¿qué ocurre? No hay un equilibrio. Si tú vas a ser vegetariano o vegetariana o vegana, es respetable, maravilloso. Fíjate que yo suelo comer mucho más vegetales y desde hace mucho tiempo. Dejé, por ejemplo, la carne. La carne no es necesario comer tanta carne, pero la carne tiene algunos elementos que son muy importantes. Hay componentes de la vitamina B que están en la carne. Entonces, basta con comer 1 o 2 veces a la semana 100 o 150 gramos de carne y no pasa nada. Pero, por ejemplo, el tofu es una muy buena fuente de proteína. La soya texturizada es una muy buena fuente de proteína. Si tú te vas a animar, por ejemplo, yo digo que uno tendría que ser flexiteriano, es decir, ser flexible en cuanto a la alimentación y buscar alimentos que sean saludables, ¿no es cierto? No ser como tan radical. Pero si tú quieres ser vegetariano, por favor, ve donde una persona que te dé una dieta, no dieta, que te dé unas pautas de alimentación, porque la palabra dieta la detesto, te dé unas pautas de alimentación equilibrada, que dentro de todos esos vegetales, esa variedad, encuentres todos los nutrientes. Estoy hablando de grasas, proteínas y carbohidratos complejos. Es decir, no hay que quitar grupos y que no me salgan con que, ¡ay, qué horror! En la menopausia no se puede comer esto o lo otro. No, busca fuentes calificadas, ¿no? Esta parte es importante. Listo. Muchas gracias por la información, doctora. Y esto me da pie de todo lo anteriormente mencionado para hablar de qué piensa sobre los creadores de contenido, los famosos influencers, y usted cree que están generando algunas dudas pues en esta generación. Pues mira, yo creo que de alguna manera todos los que trabajamos en redes influenciamos de alguna manera. Aquí no se trata de la labor del influencer como influencer, sino qué estás mostrando,
¿Qué estás tratando de llamar la atención o qué tratas de vender? ¿Verdad? Esta parte es muy importante. Porque si tú tienes conocimientos en un área, la física, la matemática, la música, y tienes la capacidad para enseñarle a las personas a relacionarte bien con esas cosas, la literatura, pues pienso que están influenciando a los demás. Todos influenciamos de alguna manera. Si yo, por ejemplo, hablo con ustedes, yo creo, para mí, estoy haciendo divulgación científica, porque yo me baso en la evidencia, en lo que leo, en lo que he aprendido para traducírselo y hacérselo llegar. Pero de todas maneras estoy influenciando, porque si yo les digo, les recomiendo esta película o les recomiendo este libro, pues ustedes dicen, ve, ella lo leyó, vamos a ver si vale la pena, ¿no es cierto? Pero el problema que hay es que hay cierto grupo de personas que no tienen ni la mística ni la ética suficiente para dar algunos contenidos que pueden llegar a ser perjudiciales para las personas. Me llama la atención a veces que ponen cuerpos idealizados, perfectos, que recomiendan comidas determinadas, disque comidas saludables con una cantidad de cosas, pero eso me parece que es desde el privilegio. A ver, yo me explico. La mayoría de seres humanos no vamos a tener la posibilidad de conseguir las vallas de no sé qué, el no sé qué de no sé cuántas, porque pueden ser incluso costosas y pueden desviar, por ejemplo, mi alimentación. Tendría que gastar muchísimo dinero para comprar determinadas vallas y dejo de comprar, por ejemplo, un pedazo de carne. ¿Entiendes? Es decir, a veces hay influenciadores que nos están marcando tendencias, pero una Sí, tendencia no es una realidad. Una tendencia es marketing, es una forma de un vender una idea, negocio. un negocio y una forma de aparecer en las redes y tener muchísimos likes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los influencers. Yo diría una cosa, yo muchas veces me quedo sorprendida cuando tratan de dar, son incluso muy creativos, se utilizan una cantidad de cosas, utilizan su cuerpo. Si no quieres ser así, haz esto y serás así. Pero después de que se acaba esa grabación y que te muestran esto, ¿hay continencia en esto? ¿Hay coherencia? ¿Esta persona realmente es lo que muestra ser? Mira, yo estuve la otra vez haciendo, apoyando un trabajo de investigación de unas niñas que estaban de psicología, que estaban haciendo su tesis, y fue muy interesante porque ellos estaban revisando, pues, qué tanta credibilidad le tenemos que dar a los influencers, ¿no? Y dentro de eso hubo unos datos muy interesantes donde varias de estas influencers terminaban suicidándose. Wow, ¿Por es qué? Porque real. ellas como promocionaban cuerpos perfectos, la felicidad, la alegría, de cómo ser felices, y no eran psicólogas, no tenían nada y terminaban suicidándose. Entonces yo decía, todas esas cosas tan bonitas que vemos muchas veces no son reales y realmente hay que tener mucho cuidado. Yo digo, la gente propone cosas, ¿no? La gente Sí, hace propuestas, pero es que el tema es que nosotros tenemos inteligencia y si desarrollamos un pensamiento crítico, uno dice, ay, de esto tan bonito no dan tanto. Es decir, no basta solamente con comerme estas vallas o dejar de comer por durante tanto tiempo y sobre todo lo grave es que pontifican cosas que son gravísimas. súper Te voy a decir fuerte. algo, y te voy a decir algo que me parece muy delicado. Hay incluso profesionales médicos y profesionales en la salud que salen con teorías muy propias de ellos y influencian a mucha gente para llevar un estilo de vida determinado, ¿no es cierto? Y Sí, a veces cuando me dicen es que fulano de tal, me toca ponerme a mostrarle estudios a los pacientes y decirle, mire, aquí no hay una base, un sustento, pero usted elige, usted elige. Entonces, finalmente, ¿quién es finalmente la persona que tiene que tomar la decisión para su propia salud? Pues la persona que está viendo al influencer. Y si esa persona tiene estructura, tiene un pensamiento crítico, tiene la capacidad de analizar y tiene la capacidad de leer
y de contrastar eso, probablemente no será timado. Y que finalmente, pues son las redes sociales y cada quien elige qué Exacto, ¿qué ve mostrar. y en qué cree? Exacto, exactamente. Yo te compartía que una de mis influencers, cuando estaba más pequeña, eh, no sé, yo quería ser como ella, era muy linda, era muy delgada, y hoy en día cuenta que tiene amenorrea porque tomó muy malas decisiones en su alimentación. Entonces, es impactante ver que todo lo que uno deseaba estaba equivocada, porque en realidad el mensaje y lo que mostraban no era lo adecuado. Lo que ocurre es que los cuerpos perfectos venden, las pieles perfectas venden, pero eso no es real. No es real. Totalmente. Hay una realidad para todas las mujeres y para todos los hombres que está constituida por un mundo físico, es mi cuerpo, cómo me relaciono con mi cuerpo, mi vida psicológica, cómo vivo frente a las cosas que me llegan, mi vida espiritual, y muchas veces solamente nos centramos en una sola cosa y estamos perdiendo lo más importante. Imagínense uno llegar a la perimenopausia o a la menopausia sin ningún tipo de estructura mental, solamente la, añorando la piel de porcelana que teníamos cuando teníamos 15 años. De hecho, en algún momento me vi una película de los años 40 que era una diva en decadencia, donde esta mujer todo el tiempo vivía hablando de sus glorias pasadas y bueno, para no mencionar a alguien irreal, mencionemos a Greta Garbo, quien haya oído hablar de Greta Garbo. Greta Garbo era una mujer hermosísima que apareció en películas de cine mudo y después en algunas, y en el momento en que empezó a, a cambiar su rostro, a no ser juvenil, desapareció y nunca más se dejó tomar una foto. Se Wow. ocupó totalmente. Entonces, fíjense que esto puede generar un impacto muy grande, porque como les digo, hemos deidificado, le hemos dado un valor de dioses a la juventud y a la belleza. Y yo quiero invitarlos a una cosa distinta. Yo quiero invitarlos a que pensemos en que las mujeres tenemos la posibilidad de renovarnos, de resetearnos con estos cambios hormonales, que podemos empezar a decir, bueno, voy a cuidar de mi cuerpo, voy a cuidar de mi mente, voy a leer más, porque recuerden que nosotros tenemos todos una reserva cognitiva, todo lo que hemos leído durante la vida, lo que hemos aprendido, en el ejercicio de nuestra parte de pronto mental, pero si nosotros no alimentamos ese cerebro, vamos a tener deterioro cognitivo, que es un tema muy delicado y muy doloroso, que este mes se está hablando precisamente de la campaña para evitar el deterioro cognitivo. Entonces, más que pensar en métodos para colorearme las canas con aguacate, deberíamos pensar en qué libro interesante, qué cosa interesante aprendo de la vida, qué meditación puedo hacer, qué posibilidad tengo de relacionarme con mis hijos o con mi familia de una manera diferente, ¿sí? Porque es que la juventud no está en la edad, sino en la actitud que tenemos frente a la vida, ¿sí? Puede que aparezcan la glicación en nuestra piel, pueda que ya nuestras vértebras no funcionen de la misma manera, que nos pongamos más lentos o más, pero también las mujeres adquirimos una gran sabiduría si estamos, Totalmente. si no le tenemos miedo. Es que por eso quise hacer este en vivo, porque la idea es que los cambios son inevitables, todas llegaremos a tener estos cambios. La manera como los asumamos hace la diferencia, ¿sí? Totalmente. O sea, la vitalidad también viene de otras cosas, de mi sentido de vida. Carajo, pero si mi sentido de vida toda la vida fue tener cintura de avispa y tener un cabello resplandeciente y una piel maravillosa, entonces mi vida se acaba. Entonces vamos a tener que hacer un giro y cambiar nuestras prioridades. No sé ustedes qué piensen, los que nos están viendo. Y yo les Ay, quiero... sí, Iris, buenísimo. ¿Sabes?
me gustaría preguntarte, no sé, yo sé que todas estamos encantados y nos gustaría quedarnos acá hablando horas porque es un tema que tiene mucho por enseñarnos y tú como experta puedes entender como el impacto de tantos cambios en nosotras. ¿No te has planteado de pronto en hacer un material para nosotras relacionado con Pues este sí, tema? pues sí, fíjate que tuve la oportunidad que me invitaran a un congreso de psiquiatría biológica y precisamente era para hablar de metabolismo, alimentación, ejercicio y perimenopausia. Y recabé muchísima información, estuve leyendo muchísimo y más allá de eso, tomé muchos ensayos y cosas de diferentes autoras y sí, pienso escribir algo. De hecho, ya tengo Buenísimo. gran parte como organizado y quizá podemos hacer una cosa mucho más amplia donde nos dediquemos a hablar de todos los aspectos, ¿no? La piel, el músculo, los huesos, la parte metabólica, pero de una manera charlada, agradable, que la gente la, la pueda utilizar, le pueda servir. Y antes de que cerremos, quiero invitarles a que se lean un libro que se llama La mujer renovada de Luan Brizendine. Ella es una psiquiatra, una neuropsiquiatra americana, y cuando ustedes se lean ese libro, van a reconciliarse con la edad. Y Ay, bueno, también recordarles que por ahí anda todavía el curso que hice con mucho buenísimo. cariño, que pueden ustedes revisar, esta de mujeres, Mentes fuertes, mujeres mujeres saludables y saludables. aparte les quiero contar que tiene un descuento súper bueno para todos ustedes. Les voy a dejar el link en las historias y también si pueden ir ya mismo directamente desde el perfil, en el link lo pueden encontrar. Estaban $250, en este momento lo van a poder encontrar en $79. Entonces es un súper precio para que no se lo pierdan porque tiene muchas herramientas. Son dos conferencias. La primera es cómo la sociedad y la cultura pueden afectar la salud mental de las mujeres y la segunda, mujeres en transformación, son los aspectos psicológicos y las fluctuaciones hormonales. Entonces es una herramienta buenísima para todas las mujeres, no importa la edad. Ahí van a haber recomendaciones de libros, de películas, es un muy buen material. Muchas gracias, Juliana. Veo que te lo viste. Claro, es Bueno, buenísimo. Sí, es muy bueno. yo quiero agradecerles a todas, a todos los que se conectaron. Ojalá que también lo vean hombres, porque estos hombres están casados con mujeres que en algún momento tendrán esta perimenopausia. Y me encantaría alguna vez tener un espacio con los hombres para hablar de este tema, porque Wow, sería sí. muy interesante cuáles son los impactos que han tenido en ellos, en sus relaciones, cuando sus mujeres han pasado por estas etapas y qué cosas se pueden llegar a hacer. No piensen que la sexualidad puede estar presente durante toda la vida. Piensen que esta parte es muy importante que la tengan en cuenta y, y que cuando ustedes sientan que algo está fallando y no le atribuyen a la edad de la mujer, sino piensen que es un periodo transitorio y que se puede mejorar con ayuda profesional. Está el endocrinólogo, el ginecólogo, el psiquiatra, el sexólogo que les va a poder ayudar. Un abrazo gigante a todos y muchísimas gracias. Gracias, gracias Iris por tu tiempo, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. De verdad que fue un gusto este espacio. Y nada, los invito a todos a que estén muy conectados de las redes sociales de la doctora Iris Luna, porque se vienen muchas cosas, muchas sorpresas, muchas invitadas especiales, invitados especiales, por supuesto. Nada más les voy a dejar una fecha, 18 de julio, ya tenemos una gran invitada para que se agenden. Y nada, un saludo muy especial. Gracias, doctora, que estés muy bien. Gracias a todos.